Bien, continuamos con la segunda parte de nuestra sesión, que es más prolongada, y convoco a la doctora Asunción Álvarez del Río, quien es profesora en el departamento de, Psiquiatría y Psicología y Salud Mental de la Facultad de Medicina, doctora en bioética, para hablar de cuestiones al final de la vida. Muy buenos días, es realmente un gusto estar aquí. Yo voy a hablar el título que puse a mi presentación es Poder elegir ante la muerte. Y quiero hablar de ese tema y que también es lo que yo aprendí de poder elegir ante la muerte con Ruy Pérez Tamayo. Así que les cuento. Elegir ante la muerte parece, a primera vista, una idea que no tiene mucho sentido, pues la muerte es lo más seguro que existe, algo que no podemos cambiar y por tanto que no elegimos. Nos va a suceder queramos o no. Quizá por eso la actitud que predomina socialmente es la de evitar el tema de la muerte y hacer como que no existe. Si no podemos impedir que suceda, ¿para qué ocuparnos de ella? Sobre todo tomando en cuenta que se trata de un acontecimiento que tememos. Ya llegará, pero mientras, mejor no pensar en eso. ¿Por qué tenemos miedo a la muerte? Puede haber varias razones, pero la primera que puedo mencionar es que causa dolor, pues nos separa de las personas que queremos. Y si se trata de la muerte personal, nos separa de la vida misma que amamos. Otra razón por la que tememos la muerte es porque la idea de dejar de existir un día en esta vida concreta que conocemos angustia. Desde luego, si se cree que hay otra vida después de la muerte, el dolor por la separación y la angustia por la propia extinción pueden verse aplacados. Pero no todos creen en otra vida, y aún entre aquellos que lo hacen hay algunos que tienen miedo a la muerte. Me parece que hay una razón adicional que explica el temor en los países occidentales ante este hecho inevitable. Y en ellos está incluido México, al menos una parte importante de su población. Y esta razón es que no hablamos, o casi nunca, de la muerte. Nuestro miedo es mayor porque nunca podemos hablar de él. Cada quien lo enfrenta como mejor puede, pero tener que hacerlo en soledad no es la mejor forma. Sabemos por experiencia que el solo hecho de compartir un problema, un temor o un dolor permite, si no resolverlo, sí sentir una contención y un acompañamiento que reconforta. Ayuda a localizar de diferente manera lo que preocupa o duele. Además, en el momento que una persona puede hablar de la muerte y de su miedo ante ella, puede darse cuenta que comparte ese miedo con muchas personas. El problema es que en nuestra sociedad no se ofrecen las ocasiones y los espacios para plantear las preocupaciones sobre la muerte. Si no se puede hablar sobre ella, ¿cómo responder las preguntas existenciales que causa, que provoca? Desde luego muchas personas se han ocupado de lo que personalmente significa la muerte para ellas y viven tranquilamente. Otras quizá ni saben que le tienen miedo. En mi caso, la muerte sí era un problema y me perturbaba. No podía dejar de pensar en ella y me quitaba la paz que es importante tener en la vida. Mi formación como psicóloga influyó primero para escuchar mis preguntas y tener conciencia de mi angustia. Y después me ayudó a buscar respuestas y a darme cuenta, hacia el final de un largo proceso de psicoanálisis, que necesitaba hacer algo más concreto con el tema de la muerte. Por recomendación de una amiga fui a consultar al doctor Ruy Pérez Tamayo. Seguramente te puede ayudar porque es patólogo, investigador y ha escrito sobre la muerte. Eso fue hace unos 26 años. Y ese afortunado encuentro significó el principio de un proceso, al final del cual encontré lo que necesitaba para poder vivir en paz con la muerte.
Cuando me presenté con él, alcanzaba a plantear mi inquietud en términos de querer saber más de la muerte para entenderla. Y la respuesta del doctor Pérez Tamayo fue muy sencilla. ¿Quieres investigar sobre la muerte? De acuerdo, en eso te puedo ayudar. Una respuesta que entendí como que se puede investigar sobre cualquier cosa, a condición de plantear bien la pregunta. Así que eso era lo que seguía, encontrar una buena pregunta de investigación. Salí de la oficina de Ruy con varios libros sobre la muerte, supongo que fueron los que pude cargar. No eran libros de patología, eran libros en los que se hablaba de cómo se veía la muerte en la sociedad occidental contemporánea y de cómo se fue adquiriendo esta visión que contrasta con la que se tenía en otra época. Recuerdo el libro de Hermann Feifel, El significado de la muerte, y el de Philippe Ariès, Ensayos sobre la historia de la muerte en Occidente, este último con unas ilustraciones deslumbrantes. También salí con un libro escrito por Ruy, Serendipia, en el que hay un capítulo dedicado a la muerte, y con una lista de referencias que me recomendaba consultar, entre otras las de su amigo y también eminente patólogo y escritor, Francisco González Cruzzi, en especial su libro El Día de los Muertos y otras reflexiones mortales. Pero no solo salí con una enorme bibliografía que me permitiría saber más de la muerte, salí también con una emoción diferente al sentirme acompañada, primero por Ruy, pero también por los autores que me daba a conocer. El ser humano siempre se ha preguntado por la muerte, de manera que la literatura al respecto es innumerable. Salí además con una especie de llave mágica que iba a permitir que mi inquietud personal no fuera solo eso, y sirviera de base para realizar una investigación. Ha dicho Ruy, lo cito, de todos los fenómenos por los que atraviesan los seres vivos, la muerte es el más inevitable. Es la puerta del más allá, el umbral de lo desconocido. Ha ocupado la atención de pensadores, ha sido objeto de muchas literaturas, dogmas, elocuencias imaginarias, pero casi nunca es visto desde la realidad ni objetividad científica como un fenómeno natural. Hasta ahí la cita. Sin olvidarme de mi inquietud personal, ya empezaba a ver el tema de la muerte con curiosidad científica. Una de las cosas que descubrí al empezar a leer mis nuevas adquisiciones fue que eso que me parecía un conflicto personal con la muerte, pues no escuchaba a nadie que hablara de tener un problema con ella, estaba documentado como una dificultad socialmente compartida para enfrentarla, la cual se fue construyendo como consecuencia de cambios culturales que fueron alejando a la muerte de las conversaciones. Y claro, lo que no se habla es como si no existiera. Es la eficacia de la negación ante la muerte. Ni cuenta nos damos que tenemos un problema. Pero Ruy sí habló del silencio ante la muerte. En el capítulo dedicado al tema de su libro Serendipia, comenta que frente al enfermo que está cerca del final de su vida, las personas que lo rodean tratan a toda costa de ocultarle esa realidad. El libro es de 1980, podríamos pensar que esto ya no pasa, pero lamentablemente todavía sucede. Lo cito. Personalmente considero esta actitud como una de las traiciones más inicuas de que es capaz el ser humano, al negar a un individuo la oportunidad de prepararse para realizar el último acto de su vida con dignidad. Hasta ahí la cita, y yo añadiría, y privarlo de la oportunidad de elegir ante su muerte, lo que sí puede elegir. No es una opción no morir, pero sí puede decidir cómo vivir el tiempo que le queda de vida. Mi pregunta personal de entonces, ¿cómo le hago para vivir sabiendo que me voy a morir?, se convirtió en una pregunta con la que organicé mi primer proyecto de investigación. ¿Cómo vive el enfermo terminal ante su muerte? Años después me hizo mucho sentido lo que leí en el prólogo de un pequeño libro en que se entrevista a Vladimir Yankelevich. Ante la pregunta de si se puede pensar lo impensable, es decir, la muerte, el filósofo responde, yo no pienso nunca en la muerte. En caso de que ustedes piensen en ella, les recomiendo que hagan como yo y escriban un libro sobre la muerte. Hagan un problema de ella. Es el problema por excelencia e incluso, en cierto sentido, el único. Toda proporción guardada fue lo que terminé haciendo al escribir mi tesis de maestría
basada en ese primer proyecto, sobre la muerte. Para realizar la investigación me faltaba justificarla éticamente, pues no se trataba de ir a entrometerme en la vida de personas a las que les quedaba poco tiempo, para que me ayudaran a responder mi pregunta, ¿cómo vivían sabiendo que se iban a morir? La justificación la encontré en el hecho de que haría más bien un intercambio. Ellos me ayudarían a encontrar respuestas y yo me acercaría a ellos como interlocutora, si es que querían hablar de su experiencia, porque la realidad era que no tenían con quién hablar de lo que les pasaba, porque el aspecto central de su situación, que iban a morir, era evitado por las personas cercanas a ellas. Ya estaba de lleno en el contexto específico de la atención médica. Entonces, gracias a la influencia de Ruby, las estrellas se alinearon a mi favor para entrar al Departamento de Psiquiatría y Salud Mental para llevar a cabo mi proyecto. Desde entonces, ahí he venido desarrollando mi trabajo de investigación y docencia como profesora de la Facultad de Medicina de la UNAM. A lo largo de todos estos años como investigadora, me ha quedado clara cuál es una de las razones para hacer bioética: analizar y comprender cómo se muere hoy e identificar qué cambios se necesitan hacer para que los pacientes tengan un mejor final de vida. Cierto que la muerte puede llegar de muchas formas. Ahí están los accidentes y los actos violentos que de un momento a otro terminan con la vida de algunas personas. Aunque tratemos de prevenir los accidentes y exijamos que se solucione la inseguridad en que vivimos, cuando estas muertes se dan no hay nada que podamos hacer para que sean mejores o peores. Por el contrario, hay mucho que se puede hacer en el contexto de la atención médica, que es en el que muere la mayoría de las personas. Lamentablemente, muchas de las cosas que se hacen contribuyen a que las personas mueran peor de como podrían morir. Hay que tener claro que la responsabilidad ante la muerte no solo es tarea de los médicos. Para morir mejor, si nos toca ser pacientes, servirá mucho que antes hayamos pensado en la forma en que queremos morir y sobre todo en la forma en que no querríamos vivir. Así, cuando llegue el momento, podremos tomar, junto con nuestros médicos y familiares, las mejores decisiones. Pero es determinante el papel de los doctores, que deberían tener claro el objetivo de la medicina, tal como lo resume Rui: lograr que hombres y mujeres vivan jóvenes y sanos y mueran sin sufrimiento y con dignidad lo más tarde que sea posible. Hay mucho que puede hacer el médico por su paciente cuando cuenta con datos objetivos para saber que su muerte ya no se puede evitar. Lo primero es compartirle lo que sabe que le está pasando para que ese hombre o mujer que se encuentra en la última etapa de su vida sea quien decida cómo quiere vivirla. Habrá quien elija hacerlo en la ignorancia y delegando a otros las decisiones, pero son minoría los que prefieren no saber. No es que a las personas les guste eso que les está pasando, que ya no se van a poder curar y van a morir, pero cuando eso es lo que está sucediendo, las personas en general prefieren saberlo, en lugar de estar en una situación en que son los familiares y doctores los que saben y opinan qué hacer, pretendiendo que el paciente no sabe, aunque seguramente lo sospeche. Cuando se hace esto, además de orillar al enfermo a vivir su situación en soledad, se está decidiendo por él cómo va a vivir el precioso tiempo de vida que le queda. Y no pocas veces lo que pasa es que la persona enferma sigue recibiendo tratamientos que no le sirven, pero sí le causan más sufrimiento, todo en nombre de una falsa esperanza. Su vida se organiza en función de intervenciones médicas inútiles y el enfermo se queda sin la posibilidad de hacer otras cosas que a lo mejor hubiera querido hacer. Por eso es mejor asumir con el paciente que la curación ya no es una opción y preguntarle qué elige. ¿Cómo quiere vivir la última etapa de su vida? ¿Qué tratamientos acepta y cuáles no? ¿Qué quiere hacer? ¿Dónde quiere estar? ¿Con quién? Dependiendo de su situación se podrán o no cumplir todas sus preferencias. Algunos ya no podrán viajar como quisieran o estar en su casa como les gustaría, debido a los cuidados especiales que necesitan. Y habrá otros que sí. Pero además, la libertad no debe terminar ahí. Hay algo más que siempre tendrían que poder elegir los pacientes ante la proximidad de la muerte.
si la enfermedad los obliga a vivir con un sufrimiento intolerable o en condiciones en que les resulta a ellos indignas. Siempre deberían poder elegir ya no vivir. Hay situaciones, cito a Ruy, en las que la opción del suicidio asistido o la eutanasia son las únicas formas de ayudar al paciente a acabar con sus sufrimientos y a morir en forma digna y de acuerdo a sus deseos. En tales circunstancias, el médico puede hacer dos cosas: desatender los deseos del paciente y de sus familiares y continuar intentando disminuir sus dolores y sus molestias en contra de la voluntad expresa de ellos, pero a favor de su conciencia. O bien, ayudar al enfermo a morir con dignidad, pero cometiendo un delito. La pregunta que debemos hacernos es si queremos que las leyes sigan penalizando que un médico ayude a morir a un paciente cuando éste ha llegado a la conclusión de que eso es lo mejor que le puede pasar y no tiene un tratamiento que lo mantiene con vida, que podría rechazar, lo cual sí sería legal. Hay que tener en cuenta que el suicidio ya no es delito, pero ayudar a alguien a suicidarse sí lo es. Los enfermos muy graves que quieren morir quieren hacerlo de manera segura y sin dolor. Por eso necesitan ayuda de un médico. Hay muchas preguntas más que podríamos hacer, las cuales forman parte de una discusión que se da en todo el mundo entre quienes defienden el derecho de las personas a decidir el final de su vida, pero no se ponen de acuerdo en cómo debe respaldarse este derecho. ¿Deberían poder ayudar a morir personas que no son médicos? ¿Debería permitirse el acceso libre a medicamentos que garanticen una buena muerte para que las personas que deciden poner fin a su vida puedan hacerlo por sí solas, sin necesitar un médico que apruebe su decisión? ¿Debe ser un criterio estar enfermo para poder recibir ayuda para tener un buen final de vida? Hay mucho por discutir y reflexionar, y quizá estas preguntas nos alejen del tema. Ya no estaríamos hablando tanto de elegir ante la muerte, sino de elegir la muerte ante la vida, ante determinada vida. O tal vez no nos alejemos tanto, pues en todos los casos la elección se da del lado de la vida. Pero la reflexión al respecto sí sería tema de otra plática. Por ahora quisiera concluir diciendo que en México nos daríamos por satisfechos si la muerte médicamente asistida deja de ser delito, para que las personas muy enfermas puedan, sin poner en riesgo a su médico o a otras personas, contar con todas las opciones necesarias para realmente poder elegir lo mejor ante su muerte. Y tener claro que el enfermo que elige la muerte es porque la vida, por diferentes razones, dejó de ser la mejor opción. Muchas gracias, Ruy. Ahora tenemos a uno de los representantes del colegio ¿cómo dices tú? En las provincias de México. Sí. Y que además es patólogo, que en eso lo asemeja a nuestro homenajeado. Luis Muñoz es un prolífico escritor que emula al doctor Pérez Tamayo. Por favor, pasa. Pues muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Pongo esta imagen que hace referencia precisamente a nuestro homenajeado, porque quiero decirles que hay muchos tipos de maestros. Aquellos, los habituales, son los que conocemos personalmente, acudimos a sus clases, y hay otros que sin saberlo directamente son nuestros maestros, y este es el caso que en lo personal a mí me relaciona con el doctor Ruy Pérez Tamayo. A lo largo de los años he leído su obra, lo he escuchado en conferencias,
y en donde me formé como patólogo, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, pues escuché leyendas, encontré archivos y evidentemente vi influido por su modo de concebir la medicina, la patología y la vida. Y ahora, en años recientes, he tenido el placer de ingresar, el honor de ingresar al Colegio de Bioética que pues fue fundado y presidido por primera vez por el propio doctor Pérez Tamayo. Así que ha sido una relación aparentemente a distancia, en efecto, desde la lejana provincia en Aguascalientes, a unos casi 600 kilómetros de aquí, pero él, además, esporádicamente ha sido muy generoso y he recibido de pronto envíos, cajas con sus libros, así que pues atesoro una biblioteca que excede los 15 volúmenes de Ricardo Tapia. De hecho, de esa edición del Colegio Nacional que reúne sus escritos, debo tener alrededor de unos 23 volúmenes, no sé si haya más, pero, o sea que me ha acompañado a lo largo de mucho tiempo y sigue siendo una fuente de inspiración, de enseñanza y de estímulo para seguir activo en un medio en donde el mío a veces es difícil mantener el interés académico. Así que pues voy a precisamente tratar un poco, de manera muy breve, la relación que hay entre la bioética y la práctica de la anatomía patológica. Como ustedes saben, los patólogos somos médicos un poquito distintos del común, ¿no? Nosotros no vemos al paciente, digamos, en vida, por lo menos no lo vemos de manera completa, solemos verlo de manera fraccionada, ¿no? A través de sus biopsias o de los órganos que le son extirpados, esa es la realidad. Pero a mí me gusta concebir la práctica de mi profesión en paralelo a la medicina clínica y quirúrgica también, ¿no? De modo que, bueno, si bien el doctor Pérez Tamayo y un servidor compartimos esa especialidad, él es un referente, un ejemplo de lo que él mismo ha denominado el patólogo tipo A, ¿no? Que es un patólogo que investiga, que indaga los mecanismos de la enfermedad, en realidad un científico, y yo soy un ejemplo modesto de un patólogo tipo B, es decir, un patólogo práctico que resuelve problemas de la medicina cotidiana, de la práctica cotidiana a través de elaboración de diagnósticos, ¿no? Aplicando fundamentalmente el estudio morfológico y en años más recientes ayudado con otras técnicas que han corrido a la par de la evolución de la ciencia y de la propia patología. Bien, de modo que, bueno, como ustedes ven, los patólogos pues somos en efecto médicos. Esto puede sorprender a algunos, porque algunos, incluso colegas nuestros, lo ignoran, que provenimos de una mezcla curiosa que ahí el doctor González Cruzí describe en este artículo, emanados de ese magma, dice él, indiferenciado, de chamanes, matasanos y curanderos, para, a través de la ciencia, haber adquirido una personalidad mucho más definida y que nos distingue además dentro de la comunidad médica como portadores a veces de los avances del conocimiento científico dentro de la medicina y también como portadores de un bagaje cultural y de conocimiento mismo que nos distingue. Además, pues la propia práctica, la especialidad nos permite leer a veces más que lo que hacen el resto de nuestros colegas. No tenemos más tiempo, no estamos apurados para tener que cohibir una hemorragia o reducir una temperatura corporal o atender una urgencia. Son pocas las urgencias en general que tenemos que atender. Pero bueno, de modo que siendo así distintos y a la vez semejantes a nuestros colegas, pues tenemos una serie de problemas específicos que no voy aquí a detallar, nada más los enumero en esta lista que les estoy mostrando, y que a veces nos ponen en verdadera tensión con nuestros colegas clínicos, ¿no? Nosotros, como alguien dijo, somos los médicos de los médicos, y entonces con quienes tratamos de primera instancia es con los médicos antes que con los enfermos, aunque de vez en cuando también tratamos con los enfermos. Algunos llegan a nosotros, por ejemplo, quejándose de problemas en los pies, suponiendo que como patólogos somos especialistas en esa región anatómica, ¿no? Pero ya uno luego después les saca de la duda. Así que bueno, estas son algunas de las dificultades que enfrentamos. En general, la primera es muy importante, somos
muchas veces desconocidos, como digo, incluso para el resto de los colegas. Nuestro lenguaje es verdaderamente a veces enrevesado, a veces no sigue reglas lógicas, siempre es complejo y hace mucha referencia al mundo microscópico con el que no están familiarizados el resto, incluso de los médicos, ¿no? Yo he oído decir a algún cirujano, incluso con orgullo, a mí las clases de histología me pasaron de noche, ¿no? O sea, haciendo referencia o con orgullo de su ignorancia, pero en fin, así es la situación a veces. Los errores diagnósticos son un problema serio, ¿no? Porque los patólogos estamos investidos de un aura de infalibilidad que evidentemente es falsa, pero que con el aparato que nos acompaña al microscopio nos otorga como una autoridad superior y como definidores de la verdad, lo cual evidentemente, insisto, eso es falso. Somos parte de un universo que analiza facetas distintas del enfermo y la enfermedad. Y bueno, como decía, a veces actuamos con mucha parsimonia y el médico tratante desea que le entreguemos con prontitud los diagnósticos. En fin, estos son algunos de los problemas. Pero bueno, hablando concretamente de la bioética y la anatomía patológica, la interacción de ambas en general, la literatura al respecto, hablando de aspectos específicos del ejercicio del patólogo, pues la literatura en general es escasa, pero bueno, como decía, a mí me gusta pensar que en cada muestra que recibo en el laboratorio, en cada biopsia, como digo, en cada órgano extirpado, no se diga cuando eventualmente llego a hacer alguna autopsia, que todavía las hago, no veo solo esa parte, sino que creo que ese es el paciente, y aun cuando sea un apéndice fecal, una vesícula biliar, una biopsia de piel, una biopsia de estómago, es el paciente, ¿no? Entonces no somos simplemente, como dijo un eminente dermatopatólogo, aficionados a las imágenes filatelistas, ¿no? Sino que somos médicos y cada muestra debe recibir el respeto que recibiría el paciente que acudiese en un momento dado a la consulta. Y ese es un aspecto importante. Entonces, todo lo que tiene que ver con la consulta y con la revelación de los aspectos más íntimos de la persona que nos son confiados debe ser tratado con extremo respeto y se debe de manejar la información con mucho cuidado. Y para eso, pues, a pesar de los adelantos informáticos, nosotros sabemos que por más que tratemos de proteger la intimidad, siempre hay forma, si no tenemos cuidado, de que esa información se exprese a personas que no deben de recibirla. Entonces, como decía, es importante proteger esa intimidad porque en parte en ella radica esa dignidad de la persona. Por todo lo que hoy vemos en la medicina, los avances informáticos, es difícil conservar el secreto médico, incluso a pesar de que muchos de los datos se registran de manera anónima. Hoy en día hay tantos mecanismos para conocer la identidad y hay tantos interesados en conocerla. Piénsese en compañías de seguros médicos, piénsese en la industria farmacéutica, que por más precauciones que tomemos, siempre existirá el riesgo de que esa información se exponga, ¿no? Entonces, es nuestra responsabilidad trabajar con este enfoque de modo tal que la información llegue a la persona, como dice ahí, que tenga el derecho legal, social o moral de recibirla y que no caiga en manos de personas que sin escrúpulos pueden utilizarla para su propio provecho. Evidentemente, un aspecto fundamental de la práctica de la patología debería ser el consentimiento informado. Claro, nuestra poca interacción con el enfermo y su familia en forma habitual dificulta un poco esto, ¿no? Porque a nosotros la muestra llega enviada por la indicación de otro médico, pero ese otro médico debe asegurarse de que en efecto el paciente desea que estudiemos la muestra y que haya un consentimiento. Si hablamos de la autopsia, insisto, un procedimiento que lamentablemente hacemos cada vez menos, pues no se diga más, ¿no? El consentimiento es no solo moralmente indispensable, sino que es legalmente necesario para poder llevar a cabo este procedimiento, ¿no? Así que este es un tema importante también de nuestra especialidad. Y vuelvo a decir, ahora con los avances recientes que han incorporado
los estudios de biología molecular al diagnóstico y a la identificación de una serie de características, sobre todo de los tumores malignos, pues el manejo de las muestras con ese propósito debe ser especialmente cuidadoso para evitar que información más allá de la necesaria para tipificar un tumor o conocer su susceptibilidad al tratamiento X o cualquier otra cosa, solo sea esa la información que se va a obtener y que no se aproveche para hacer otro tipo de indagaciones que impedirían pues un ejercicio adecuado de la medicina. Los patólogos por, yo diría, décadas, seguramente siglos, hemos atesorado en nuestros archivos un material muy delicado. Nosotros pensábamos que este material no era tan importante, pero ha cobrado gran importancia, al punto que el doctor Eduardo López Corella, a quien el doctor Pérez Tamayo conoce muy bien, en alguna ocasión se refirió a eso como que estamos sobre un tesoro, estamos sentados sobre una montaña de bloques con tejidos humanos que son un tesoro, y ahora más que nunca lo son, porque de ahí se obtienen estudios genéticos y se obtienen diversas informaciones muy valiosas, sobre todo para la industria. Entonces, en ese sentido tenemos que ser muy cuidadosos y pues reconocer que en nuestros archivos, los archivos de patología, ¿no?, a los que nadie volteaba a ver hace algún tiempo, ahora se han vuelto un foco de gran interés para diversos actores. De modo que nuestros archivos son incluso los precursores de los archivos de los llamados biobancos, ¿no?, que hoy en día se utilizan con propósitos de investigación y de tratamiento de manera muy importante. Así que aquí pues se aplican los principios que están enunciados, clásicos de la bioética, de modo que tenemos que tenerlos presentes. No es frecuente que los patólogos reflexionemos sobre esto, y creo que sí es importante que lo hagamos, porque a veces tratamos con cierta displicencia el material que utilizamos para los estudios, y la verdad es que si uno se convence de que eso es el paciente, aunque no lo parezca, pues uno empieza a pensar en estas cosas e empieza a introducir elementos de la reflexión bioética en la práctica de la especialidad. Otro aspecto espinoso y difícil, tal vez no estrictamente un aspecto de la bioética, pero que a mí me parece muy importante, es la comunicación de los errores. Como decía, los patólogos se nos da esa aura de infalibilidad, pero los patólogos nos equivocamos, hay muchas razones para equivocarse. La comunicación de los errores es muy difícil para todos los médicos. La comunicación de los errores para el patólogo es doblemente difícil porque se lo tiene que externar en principio a otro colega y luego además pues tiene uno que enfrentar al paciente eventualmente, ¿no? Sin embargo, conforme en nuestra sociedad se vaya esclareciendo cuál es el verdadero papel del médico, cuál es el papel del patólogo, creo yo que el comunicarlo con seriedad va a contribuir a incrementar la confianza muy dañada y lastimada hoy en día entre los médicos y los enfermos. De todas maneras, no es un tema fácil, no es un asunto fácil. El doctor Pérez Tamayo ha escrito todo por lo menos un libro que lleva el título sobre el error médico, ¿no? Así que es también un experto en el tema. Él propone que en las universidades y en las facultades de medicina debiera haber una materia sobre el error médico y un departamento en los hospitales sobre error médico. Yo estoy totalmente de acuerdo, creo que ayudaría a desmitificar un poco nuestro quehacer y eso es importante. De modo que ese tema también, creo yo, es relevante. Una cosa en la que nadie piensa prácticamente, el impacto medioambiental del quehacer del patólogo bueno, ya lo dije, medioambiental, en el medio ambiente, ¿no? Y es real, nosotros utilizamos sustancias que pueden ser dañinas para el medio ambiente, ¿no? Incluso para nosotros mismos. El formol, que lo usamos en cantidades industriales y sin precaución alguna, es un reconocido cancerígeno. Claro, todos podemos decir, es que yo no recuerdo ningún patólogo que se haya muerto de cáncer. Bueno, algunos ha habido, ¿no? Pero sin embargo, en Estados Unidos se está ya pugnando por reemplazar al formol, que es un medio en el que se sumergen las muestras de uso universal, por otro tipo de sustancias que no sean dañinas. A eso añadan los colorantes, los solventes, las mismas muestras que, aun cuando sumergidas en formol, aparentemente dejan de ser contagiosas,
también el manejo de las muestras. Ya ha surgido toda una legislación para el manejo de los llamados residuos peligrosos biológico-infecciosos. En fin, también cobrar conciencia de esto es importante, ¿no? Así que en este sentido también hay que reflexionar. Los patólogos deberíamos de reflexionar, aunque claro, no nos gusta porque existe la tradición y decimos es que así lo hemos hecho toda la vida, pero eso no es desde luego justificación, y creo que hoy en día es menos justificación que nunca porque pues sabemos de la emergencia planetaria que estamos viendo. No creo yo que los patólogos contribuyamos de una manera significativa o muy grande a ella, pero bueno, algo tendremos que ver. Finalmente, no olvidar que los patólogos, no olvidemos que nuestro trabajo va dirigido y tiene un objetivo, que es el bien del paciente. Yo insisto mucho en esto, ¿no? Para el patólogo tipo B, pues, e incluso para el patólogo tipo A, como el doctor Pérez Tamayo, también en última instancia ese es el fin. Lo acaba de decir en el video. El incrementar, gracias al conocimiento, el nivel de vida de la población, eso es muy importante. Pero nosotros, los patólogos tipo B, es decir, los patólogos convencionales que hacemos diagnóstico, debemos siempre tener presente que no estamos analizando ni nos estamos divirtiendo con las bellas imágenes que vemos en el microscopio, sino que nuestro trabajo tiene una repercusión, si no más importante que la del resto de los especialistas, sí es una acción que tiene una repercusión muy, muy notable, que cambia la vida de las personas. Cuando uno hace un diagnóstico de cáncer, siempre hay un antes y después del diagnóstico de cáncer, y que eso es muy importante. Finalmente, la reflexión yo a lo que concluyo es que la reflexión bioética, debe incluirse en el conocimiento del patólogo, en la práctica del patólogo, y de esta manera también hacer que el patólogo se integre mejor y sea mejor conocido en el ámbito médico. Por último, el doctor Pérez Tamayo, como ya se ha dicho, ha escrito muchísimos libros, pero no solo ha escrito muchísimos libros, sino que ha recomendado muchísimos más, ¿no? Y en este volumen, pues hace eso, es una recopilación de algunas de sus reseñas de libros. Yo, que la verdad digo que los libros son mi defensa en el medio hostil en el que me desenvuelvo, que corroe todo intento de interés académico, que invita a la pereza y que invita pues a la disolución, en el buen sentido, pues creo que los libros son un elemento fundamental y siempre me he acompañado de ellos. El doctor Pérez Tamayo ha contribuido con su generosidad también a ello. La verdad es que les dejo con esta, les doy este agradecimiento al doctor por haberme no solo regalado libros, sino por haberme abierto los ojos para buscar más libros. Y les dejo esta frase de Anton Chekhov, que decía que la medicina es mi esposa legal, la literatura mi amante. Cuando estoy aburrido, de una paso la noche con la otra. Esto no es normal, reconoce Chekhov, pero al menos no es monótono y ninguna de ellas sufre por mi infidelidad. Muchas gracias. El doctor Gustavo Ortiz Millán, quien está en el Instituto de Investigaciones Filosóficas y es muy hábil para subir al estrado, va a hablar sobre las cuestiones entre si la bioética es una ciencia o no. Muchas gracias, Patricio. Gracias también a quienes organizaron este evento. Me da mucho gusto participar aquí. Cuando me dijeron que iba a haber un homenaje al doctor Ruy Pérez Tamayo, pensé sobre qué temas ha hablado Ruy. Ha hablado sobre ética y ha hablado sobre ciencia. Entonces, ¿cómo combinamos estos dos temas? Hay básicamente dos preguntas, dos modos de hacerlo. Una es la cuestión de la ética de la investigación científica, pero pensé, no, de eso no voy a hablar. Y otra es preguntarse si la bioética es una ciencia. Muy bien. Quiero aclarar que hasta donde yo sé, Ruy no ha abordado ese tema, pero su obra es vasta, entonces puede ser que yo me equivoque. Bien.
En su diccionario incompleto de bioética que hicieron Arnoldo y Rui, citan este famoso pasaje de Potter. No se los voy a leer, es aburrido, es muy largo, pero Potter dice en algún momento que la bioética es la ciencia de la supervivencia y la caracteriza como la ciencia de la supervivencia debe ser más que una ciencia, y para ello propongo el término bioética. O sea, es una metaciencia, ¿sí? Bueno, no tengo idea que sea eso, pero parece como que Potter piensa que es una ciencia, ¿sí? Bien, preguntémonos, ¿es la bioética una ciencia? ¿Sí? Sí, creo que la pregunta puede tener implicaciones, porque si sí lo es, entonces va a tener implicaciones metodológicas, en términos de objetividad, de que las verdades que nos da, si es una ciencia, nos tienen que dar verdades y tienen que ser objetivas. También de convergencia, o sea, la gente tiene que aceptar, tiene que haber aceptación de ese tipo de verdades, como sucede en la ciencia. Tal vez haya explicaciones nomológicas, en fin, puede haber otras muchas implicaciones, ¿sí? Bien, para responder esta pregunta, hay que hacer una diferenciación. Debería dejar de usar este. Sí. Ok. Bien. Entonces, tal vez deberíamos de empezar por hacer esta distinción entre tipos de bioética, ¿sí? Hay básicamente dos tipos de bioética. La bioética normativa, o sea, la que trata de responder a la pregunta de qué normas morales para la evaluación, guía y justificación de la conducta deberíamos aceptar y por qué, ¿sí? O sea, la bioética que trata de decirnos qué debemos hacer. Y la bioética no normativa. Mucha gente hace bioética no normativa, que puede ser o metaética, que es básicamente un análisis conceptual de los términos morales, como ¿y qué es obligación? ¿Y qué es virtud? ¿Y qué es objeción de conciencia? En fin. Y la bioética descriptiva, que es una investigación fáctica o empírica de creencias, conductas morales, políticas públicas, leyes, etcétera, en torno a temas de bioética, ¿sí? Ahora, no es una distinción que se dé en el mundo real, es una distinción analítica y mucha gente pasa de una a otra y el límite es vago. Ahora, sobre la bioética descriptiva, esta se basa en disciplinas científicas, como son pues, la psicología, la historia, por ejemplo, la gente que hace estudios de historia acerca de cómo han ido cambiando las leyes sobre el tema de aborto, o eutanasia o lo que sea, la antropología, la sociología, la economía, ¿sí? Usan las metodologías de estas disciplinas para estudiar información acerca de estos fenómenos que estudia la bioética, pero aquí este tipo de bioética descriptiva es indistinguible del quehacer historiográfico, antropológico, etcétera, ¿sí? Y en la medida en que estas disciplinas son científicas, también lo es la investigación en esta área. Decimos que hacen bioética básicamente por el objetivo que estudian, ¿sí? No hay nada diferente en cómo lo estudian, ¿sí? Entonces, dejemos de lado esas disciplinas, de eso no es lo que estamos hablando acá, sino más bien de lo que es la bioética normativa. Ahora, para su decepción, yo no voy a responder la pregunta. Yo no voy a decir si es o no es, pero les voy a decir qué preguntas son las que tienen que hacerse para responder la pregunta. La pregunta no es tan fácil. Bien, mi estrategia es esta. Quiero comparar acá rápidamente tres aspectos centrales de la ciencia con la ética y la bioética. La bioética, acuérdense, es una parte de la ética, ¿sí? Solo que es más específica, es mucho más restringido su objeto de estudio. Quiero centrarme en estos tres ejes, verdad y conocimiento. Ahora, no vengo a decir qué es la ciencia, no tengo la menor idea no voy a proponer una definición de ciencia, eso es muy debatible entre los filósofos de la ciencia, pero cualquiera que sea la definición que tengamos de ciencia, nadie dudará que la ciencia nos da conocimiento porque accede a verdades, ¿sí? Tiene una metodología y finalmente voy a tratar este asunto de la naturalización, ¿sí? Bueno,
Este no es un problema bioético, por cierto. ¿Sí? La bioética no puede responder por sí sola a esta pregunta, tiene que responderla la parte más abstracta de la ética, que es la metaética. Entonces tenemos que ir a la metaética para responder esta pregunta. Entonces, verdad y conocimiento. En su libro acerca de Minerva, nos recuerda Rui que el objetivo fundamental de la ciencia es el de adquirir verdad y conocimiento. De nuevo, eso nadie lo duda. Ahora, ¿la ética nos da verdades? ¿Sí? Entonces se cuestiona si hay verdades morales y si hay conocimiento moral. Para que la ética pueda ser una ciencia, tiene que dar verdades y tiene que haber conocimiento moral. ¿Sí? Mucha gente lo niega. Por ejemplo, la gente que dice, no, la ética es subjetiva, la moralidad es subjetiva, varía de una persona a otra, es una cuestión de opinión personal. ¿Sí? Esa gente tiene que responder, no, la ética no es una ciencia. Está obligada a responderlo de ese modo. ¿Sí? El problema de esto que se llama en ocasiones subjetivismo simple es que es una mala teoría. Por ejemplo, tiene estos problemas. Si los juicios morales son descripciones de mi gusto personal o de mi opinión personal, entonces no puede dar cuenta de la falibilidad de nuestros juicios morales. ¿Sí? Si yo cambio de opinión, si antes pensaba, no sé, que la homosexualidad era incorrecta moralmente, y luego cambié de opinión y pienso que no, que la homosexualidad no es incorrecta, que está bien. Bueno, si estos dos juicios son descripciones de mis gustos, de mis opiniones personales o de mis sentimientos, entonces no hay modo que yo pueda explicar esto diciendo, es que antes estaba equivocado y ahora me di cuenta cuál es la verdad acerca del asunto. ¿No? No hay modo de explicarlo. O sea, si una teoría no puede explicar eso, es una mala teoría. Otro es que no puede dar cuenta de desacuerdos morales. Si los juicios morales son expresiones de gusto, y a ti te gusta el café y a mí no, no estamos en desacuerdo. En eso estaremos de acuerdo. Bueno, si la moralidad es así, entonces no existen los desacuerdos morales. Y dirás, pero qué cosa extraña. Claro que hay desacuerdos morales. Hay gente que está a favor de la penalización del aborto y hay gente que no. Están en desacuerdo. Entonces, si esta teoría es cierta, entonces no podríamos dar cuenta de ello. Ergo, es una mala teoría. Desechémosla. Ha habido refinamientos de esta teoría, por ejemplo, el emotivismo, una teoría que surgió en el contexto del positivismo lógico, primera mitad del siglo XX, gente como Rudolf Carnap, en fin, otros, dicen, no, la ética no puede ser una ciencia. ¿Por qué? Porque los juicios morales son expresiones de emociones, no reportes de verdades. ¿Sí? Esta gente partía de una dicotomía entre hechos y valores y decía, la ciencia se mueve en el campo de los hechos, las descripciones y el conocimiento objetivo y valorativamente neutral. La ética, en cambio, en el campo de las evaluaciones y de lo subjetivo. ¿Sí? Ya no tenía el problema que tenía el subjetivismo simple, ¿sí? Porque no eran descripciones de sentimientos, eran expresiones. Y nuestros juicios morales son expresiones de emociones, decían ellos. ¿Sí? Para no hacerles el cuento largo, además porque tengo muy poco tiempo, para los años 50 se había abandonado completamente el proyecto positivista. ¿Sí? Entre otras cosas, se cuestionó esta dicotomía tan fuerte entre hechos y valores. ¿Sí? Por ejemplo, esta imagen idealizada de la ciencia según la cual esta es completamente neutral, ¿no? Que no hay valoraciones de por medio. Esto lo han criticado los sociólogos de la ciencia, gente como Jürgen Habermas, en fin, mucha gente. ¿Sí? Se abandonó eso, ¿sí? Y se abandonó la idea del subjetivismo en metaética. Sin embargo, no se abandonó la idea del expresivismo en un libro fascinante. Yo creo que es uno de los mejores libros que se han escrito en los últimos 30 años en ética, que no está traducido, por cierto, se llama Wise Choices Are Feelings. Alan Gibbard, un profesor norteamericano, dice las cuestiones morales son acerca de la racionalidad de cierto tipo de sentimientos.
Un acto es moralmente incorrecto si, solo si es racional que la gente que realizó la acción sienta culpa por lo que hizo y que otras personas sientan enojo o resentimiento por esa acción. ¿Sí? Esto es una muestra como del tipo de análisis a partir de normas de racionalidad que propone Gibbard. Pero en última instancia sostiene un no cognoscitivismo, igual que los subjetivistas, igual que los emotivistas. O sea, la ética no hay verdades en ética, pues. ¿Sí? Los juicios morales no tienen valores de verdad, no son verdaderos o falsos. ¿Sí? Entonces, no, toda esta gente dirá, no, la ética no puede ser una ciencia, la bioética no puede ser una ciencia. ¿Sí? Sin embargo, les muestro el otro lado, cognoscitivismo. Una teoría, por ejemplo, que lo sostiene es el realismo moral, que sostiene la existencia de propiedades morales o hechos normativos, valores o razones morales cuya existencia es independiente de nuestras conceptualizaciones. Ellos sostienen, por ejemplo, el profesor Mark Platz, que es profesor de esta universidad, de la UNAM, uno de los principales defensores del realismo moral, en un libro que se llama Realidades Morales, ¿sí? Él dice, no, los juicios morales tienen valores de verdad, y lo que los hace verdaderos es la correspondencia de estos juicios con hechos normativos. ¿Eh? Mucha gente dirá, ¿hechos normativos? ¿De qué estás hablando? ¿No? Eso no es compatible con la ciencia. ¿Sí? O sea, por un lado esta sería la teoría que sería compatible con la ciencia, pero por otro lado, metafísicamente, parece que están proponiendo algo muy sospechoso en términos metafísicos. ¿Sí? O sea, que hay hechos normativos. ¿Sí? Entonces, tenemos nuestros criterios de cientificidad. Tenemos que tomar posición con respecto a la cuestión del conocimiento. Hay dos teorías, una que dice que no hay, otra que dice que sí hay. Si queremos decir que la bioética es una ciencia, entonces tenemos que ir con la que dice que sí hay. ¿Sí? Tiene sus problemas, pero bueno, tenemos que responder afirmativamente. Vamos a la segunda, método científico. Se dice, bueno, la ciencia tiene un método, ¿sí? Que es el método científico. ¿Sí? Rui ha dicho en su libro su libro que recién cité acerca de Minerva, dice, el método científico es el mayor obsequio que nos ha dado la ciencia. ¿Sí? Bueno, es una característica esencial de la ciencia y la gente dice, bueno, ¿hay método? ¿Hay algo así como el método científico en ética? No, la ética no tiene método. ¿Sí? Ese método consiste en la formulación, comprobación, modificación de hipótesis, lo que conlleva observación, medición, experimentación sistemáticas. ¿No? Y la gente dice, no, a ver, ¿hay experimentación en ética? Y yo les voy a decir, sí, sí hay. ¿Sí? Hay un área muy grande en la ética, que es la ética experimental, que es un área que tiene mucho auge últimamente. Edward Wilson, ¿sí? el entomólogo norteamericano, uno de los científicos más prominentes en los últimos 100 años, ha dicho, por ejemplo, los científicos y los humanistas deben considerar juntos la posibilidad de que haya llegado el momento de que la ética se quite temporalmente de las manos de los filósofos y se biologice. El tema en la actualidad consta de varias conceptualizaciones extrañamente disyuntivas. Wilson dice, mira, los filósofos no se ponen de acuerdo, ¿no? O sea, tienes a los kantianos y a los utilitaristas y a los principialistas y todo esto y nunca se ponen de acuerdo. ¿No hay algo como el método científico que pueda dirimir diferencias entre esta gente? Entonces quitemos la ética y la bioética de manos de los filósofos. Vamos a biologizarla y para eso entonces propone la sociobiología. ¿Sí? Bien, pero no es cierto eso, no hay tal cosa como el método científico. Y Roy Pérez Tamayo ha dicho en este libro que se llama Existe el método científico, que es un recorrido histórico por distintas ideas de método, dice, mira, no hay un solo método, hay por lo menos 4, a juzgar por la historia. ¿No? El método inductivo-deductivo, que parte de distintos casos para llegar a generalizaciones. Método a priori deductivo, que parte de cierto principio a priori y luego se aplica de modo deductivo. El método hipotético deductivo, se formula una hipótesis, luego se comprueba
y a través de esa comprobación se llega a generalizaciones que luego van a ser subsecuentemente comprobadas por otros casos más. Y hay gente que dice, no, no hay tal método. Paul Feyerabend, en su libro Contra el método, dice, no, no es cierto, la actividad científica es una cosa muy creativa, muy espontánea y no necesita método. Y si le preguntas a los científicos, ¿cuál es el método que emplean? Te van a decir que no tienen ni idea. ¿Sí? Entonces, tenemos eso por el lado de la ciencia. Veamos qué sucede en la ética. En su libro Principles of Biomedical Ethics, el clásico de la ética principialista, Beecham y Childress, dicen, mira, podemos pensar que hay, oh, sorpresa, 4 métodos. ¿Sí? Y dicen ellos, hay las metodologías deductivas, ¿sí? O sea, que parten de un principio general, como el utilitarismo, el kantismo, y lo aplican a casos particulares. Hay metodologías inductivas, ¿sí? Como la casuística, que parte de distintos casos, traza analogías entre ellos y llega a generalizaciones. Hay metodologías coherentistas, que lo que buscan es llegar a una justificación que esté en balance los hechos, los principios, etcétera, que es, por cierto, lo que hacen Beecham y Childress. Y hay la gente, esto no lo dicen ellos, pero lo agrego yo, hay la gente que dice, no hay tal metodología, no existe, ¿sí? Que es lo que podríamos llamar antiteoría en ética, ¿sí? Contextualistas, situacionistas, etcétera, es la gente que dice, no hay tal metodología, no necesitamos una teoría, ¿sí? O sea, ¿qué sacamos de aquí? Que no es cierto esa diferencia, ¿no? La diferencia entre ética, bioética por un lado y ciencia por el otro no se da en términos de hay una metodología. No. Entonces es como una mala respuesta, ¿sí? No son tan diferentes. Tenemos también las mismas teorías, más o menos. Vamos a la última, tal vez sea la más complicada. Naturalización. Se nos dice que las ciencias son descriptivas, explicativas y predictivas. La ética es normativa, busca decirnos cómo tendríamos que hacer o qué deberíamos hacer. El concepto ciencia normativa, a muchos les resultará muy extraño, es, sin una contradicción en términos, es sospechoso. ¿Qué es una ciencia normativa? ¿La ciencia es normativa? O sea, ¿la ciencia le dice a sus objetos de estudio cómo deberían de comportarse? Suena rarísimo, ¿sí? Entonces, la cuestión es, hay 2 modos de responder esto. Y básicamente estamos respondiendo a la pregunta, ¿cuál es la fuente de la que la ética deriva sus normas? Esa es la pregunta. Y hay 2 teorías. Oh, sorpresa. Una que es la antinaturalista o discontinuista, que dice, la fuente de la que la ética deriva sus normas es irreductiblemente normativa, ¿sí? O sea, no la puedes reducir a algo natural, a hechos, ¿sí? Los valores no se pueden reducir a hechos. Tienes que hacer una distinción entre hechos y valores. Los valores son irreductibles a los hechos, ¿sí? Entonces, se dice que es antinaturalista porque los valores no se pueden reducir a hechos naturales. Se dice que es discontinuista porque va a decir la relación entre ciencia y ética no es una relación de continuidad, sino que hay una ruptura, ¿sí? Hay una división entre estas 2, ¿sí? Hay una discontinuidad. Por el otro lado están los naturalistas o continuistas, que piensan que la fuente de la que la ética deriva sus normas tiene que ser dada en términos naturalistas, que la normatividad se puede reducir a hechos naturales, ¿sí? Bien, les muestro, por ejemplo, bueno, la cita es muy larga y tengo poco tiempo, entonces no se las leo. Lo que Erin Kelly, una filósofa norteamericana, dice en un artículo contra el naturalismo, dice, mira, por más hechos que me des, ¿sí? Todos esos hechos no pueden dar cuenta de normas o valores, no pueden dar cuenta de la fuerza normativa de ciertas razones que damos. Entonces, no es cierto, ¿sí? Del lado de Erin Kelly, de los antinaturalistas, hay una larguísima tradición en filosofía de mucha gente, tal vez el más
la figura más importante ahí sea la de Kant, que piensan esto, que piensan que la ética no se puede reducir a las ciencias naturales y la normatividad no se puede reducir a hechos naturales. Por otro lado, tenemos una también larguísima tradición que voy a ejemplificar aquí con dos proyectos contemporáneos en ética. Uno es el de la ética evolucionista, que dice que se puede explicar la fuente de nuestras normas morales a partir de la teoría de la evolución. O sea, muchas de nuestras normas morales, probablemente no todas, tienen un origen evolutivo. Fueron normas que se establecieron como parte del proceso de evolución y de adaptación. Tienen también un valor adaptativo, ¿sí? Es el proyecto del que parte la sociobiología, que busca dar las bases biológicas de la conducta, ¿sí? Ahora les cuento que la sociobiología también es un proyecto que mucha gente ya da por muerto hace mucho tiempo, ¿sí? Porque terminó justificando muchas conductas en términos evolucionistas, y esto parecía tender hacia un conservadurismo moral horrible, ¿sí? O sea, se decía, es que a partir de la sociobiología vas a terminar justificando la eugenesia nazi. Bueno, en fin, ya nadie habla de sociobiología. Los herederos de la sociobiología son o bien los éticos evolucionistas o bien la psicología evolucionista. Pero bueno, entonces, el problema con el naturalismo ético, uno es cómo se enfrenta a esto que se llama la ley de Hume. David Hume, el filósofo escocés del siglo XVIII, dijo, no puedes derivar un debe de un es. ¿Sí? Es lo que contemporáneamente se dice que es la falacia naturalista. ¿Sí? Es una falacia. Cada vez que vean que alguien deriva un debe de un es, está cometiendo una falacia. Entonces, si el proyecto de la naturalización de la ética funciona, tiene que darle la vuelta a la ley de Hume. Otro problema es que se dice las explicaciones causales implican determinismo. Entonces, si son ciertos los programas naturalistas en ética, entonces explícame cómo se da la libertad de la voluntad. Finalmente, la autonomía de la ética quedaría en entredicho, ¿no? ¿Para qué hacer ética si podemos explicar nuestra aceptación de normas morales en términos biológicos, genéticos, neurológicos, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, los dos proyectos tienen problemas. Entonces, ¿es la bioética una ciencia? La respuesta depende de diversas variables. Básicamente, me parece que de la postura que se tome frente al cognoscitivismo y al naturalismo. O sea, ¿quieren responder esa pregunta? Respondan primero estas otras dos. ¿Sí? ¿Hay verdades morales? ¿Hay conocimiento moral? ¿La ética nos da conocimiento? ¿Sí? Si dicen que sí, probablemente estén más cerca de decir sí, la bioética es una ciencia. De hecho, tenemos aquí el cuadro completo, ¿sí? Esas son las variables. Digo yo que las más importantes son conocimiento y naturalización, ¿sí? Para que digan que sí, que la bioética es una ciencia, tendrán que decir sí al cognoscitivismo moral, sí al naturalismo ético, ¿sí? Y tendrán que sortear todos los problemas que tienen esas teorías, ¿sí? Ahora, lo que no tiene sentido, ¿sí?, y que yo he escuchado que la gente dice, no tiene sentido una respuesta en términos hipotéticos, que diga, por ejemplo, que dado que la ética es una disciplina muy joven, no podemos aún referirnos a ella como una ciencia, pero es posible que cuando se desarrolle más, alcance el estatuto de ciencia. ¿Sí? No, esta respuesta no tiene sentido. ¿Sí? Si alguien les da esa respuesta, no sabe de lo que está hablando. ¿Sí? Bueno, la respuesta tiene que darse en términos estructurales. Tienes que decidir, ¿sí?, tienes que responder otras preguntas anteriores. Termino diciendo simplemente que este asunto es independiente, la respuesta que se dé a esta pregunta es independiente de si necesitamos una bioética más informada científicamente. Claro que necesitamos una bioética más informada científicamente, una que trate de responder cuestiones como
no sé si el aborto debe ser moralmente permisible o no, en términos de, a ver, ¿qué nos dice la ciencia acerca del desarrollo embrionario? ¿No? Ese tipo de cosas. Entonces, son independientes, ojo, ¿eh? Pero sí, necesitamos una bioética más informada científicamente. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Me toca a mí. No sé si está la presentación cargada. En proceso. Yo me uno al honor de participar en esta sesión en homenaje a Ruy Pérez Tamayo, y quiero hablar de una idea que me surgió, que me la implantó Ruy Pérez Tamayo desde hace mucho tiempo, y tiene que ver con el análisis de la práctica clínica, de la práctica médica, y la importancia que el método científico tiene dentro de la práctica médica. Y me siento nervioso después de haber oído a Gustavo Ortiz Millán y toda la disertación acerca de si la bioética es ciencia y si la ciencia es ciencia también, porque trae un poquito para abajo, no trae para abajo, pero bueno, mi intención es presentar lo que Ruy ha dicho en muchos niveles. El título de la sesión de hoy surgió gracias a la observación de mi colega Patricia Greter del libro de Ruy sobre 10 razones para ser científico. Y entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos que la sesión sea de 10 razones para hacer bioética? Creo que los científicos, los que se dedican a la ciencia, creo que cualquier ciudadano de nuestro país debe hacer bioética, pero más los que nos dedicamos a la ciencia. Y si ustedes leen las razones que da Ruy para esto, o sea, no me parecen muy distintas de tener razones para hacer bioética. Me parece totalmente compatible. Y es compatible con razones para ser un simple ser humano, participante en nuestra sociedad. Y todo esto viene de una gran cantidad de cosas que ha escrito Ruy. Una de mis metas, si el tiempo de mi vida me lo permite, es poder terminar de leer todo lo que ha escrito Ruy. Y muchas veces acabo leyendo el título, el prólogo, y a veces cuando hay epílogo me lanzo sobre él y veo el índice, para tratar de medio estarme metido en todo lo que ha escrito, sobre todo en relación a lo que implica el valor de la ciencia dentro de la medicina. Y ejemplos hay muchos, porque escritos, libros, tiene muchos escritos, pero ensayos que aparecen en una cantidad de revistas por todos lados, son muchísimo más, imposibles de seguir. De hecho, tuve dificultad en encontrar los años de publicación de muchas de las publicaciones, porque las reediciones ya cambian el año en que originalmente se publicó. Y Ruy siempre hablaba de la obsolescencia del juramento hipocrático, que como meme importante tenemos grabado en nuestro cerebro. O sea, hablar del juramento hipocrático que se generó hace 2500 años
en la actualidad no tiene nada que ver con lo que hacemos en medicina. Se originó en un momento en donde la medicina era un buen deseo del ser humano por sus congéneres. Actualmente es otra historia la cuestión de la medicina. Igual que el juramento hipocrático ha tenido una importancia y una influencia tal que ha sido introducido y adoptado por una gran cantidad de códigos de actuar ético en la medicina, que hablan básicamente de portarse bien. Roberto en la mañana hablaba de una anécdota en donde decía eso, ¿no? Que le exigimos a los médicos que digan la verdad, y bueno, o sea, no debemos exigirle a los médicos que digan la verdad como a cualquier gente, porque es solo a los médicos, ¿sí? Y entonces de ahí surgió esta cuestión de tratar de introducir un comportamiento ético de los clínicos, de los que nos dedicamos a la medicina, aterrizado en las responsabilidades que tenemos como profesionistas. Hace 26 años o algo así, la Organización Mundial de la Salud propició una reunión multidisciplinaria e internacional que coordinó el Centro Hastings, que es un centro importante de reflexión bioética en Estados Unidos, para responder la simple pregunta de ¿para qué sirve la medicina? ¿Qué hacemos? ¿Qué objetivos tenemos dentro de la medicina? ¿Qué debemos esperar de la medicina? Y analizan una gran cantidad de cosas. El documento existe y el documento ha sido revisado y criticado en años más recientes y se le ha considerado válido a pesar de sus más de cuarto de siglo de existencia. Y en resumen, el centro, la reunión esta dijo, tenemos 4 objetivos dentro de la medicina que cumplir. La medicina tiene que cumplir 4 objetivos. Uno es la prevención y la preservación de la salud, ¿sí?, de enfermedades y de lesiones. Eso explica los programas de vacunación, explica el estar fregando a la gente que use su cinturón de seguridad y que no fume, por ejemplo, ¿sí? La otra es una cuestión más tradicional, hipocrática, si quieren, curar y cuidar enfermos. Curamos pocos enfermos, en realidad, muchísimos más de los que curaba Hipócrates en su momento, muchísimo más de lo que curábamos hace 50 años simplemente. Sin embargo, la tarea no es completa, no podemos curar a todos. Hay cosas que no podemos curar y eso es algo que tenemos que pensar y hacer pensar a los miembros de las facultades de medicina de nuestro país. Porque lo que yo aprendí en la Facultad de Medicina era que tú vas a luchar por la vida y a curar enfermos. Ese es mi propósito como estudiante, totalmente falso. Sobre todo aquello de luchar en contra de la muerte. Que nos lleva al tercer objetivo, que es aliviar el dolor y el sufrimiento y consolar. Que eso también Hipócrates lo intuía, porque era lo que mayormente se podía hacer antes de la aparición y la institución de la medicina actual, la medicina científica. Y finalmente, evitar muertes prematuras y propiciar una muerte en paz. Por eso en el Colegio de Bioética pensamos que no es incompatible hablar de la eutanasia dentro del ámbito médico. No es incompatible hablar del suicidio asistido dentro del ámbito médico, porque nos enfrentamos cotidianamente a pacientes en situaciones de terminalidad tal que nos hace cuestionar lo que estamos haciendo.
Y lo ve uno todos los días en los hospitales de México. Y finalmente esta cita que dio Asunción también, ¿sí? ¿Para qué sirve la medicina? Para que hombres y mujeres vivan jóvenes y sanos toda su vida. Resalto, jóvenes y sanos toda su vida, como Ruy. Y que la finalicen con dignidad, que afortunadamente la Constitución de la Ciudad de México ya empieza a introducir este tipo de concepciones dentro de la normativa a la que nos debemos. Y entonces uno piensa, bueno, para lograr estos objetivos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mi comportamiento moral tiene que estar dirigido a todo lo que me lleve a cumplir con los objetivos que la sociedad espera de mí, ¿sí? Los deberes del médico para cumplir con los objetivos de la medicina. Yo uso medicina de manera única, la única que existe, que ese es un concepto ruyiano también. La única medicina que existe es la medicina científica. No tenemos por qué ponerle adjetivos a la medicina. Las medicinas alternativas no existen, no son medicina, porque no están inscritos en la metodología científica que exige la medicina de hoy. Son otro tipo de manejos del sufrimiento humano, pero no son medicina. Y la medicina científica es aquella que utiliza el conocimiento de los fenómenos biológicos normales y patológicos obtenidos mediante metodología científica y con la intención de modificarlos favorablemente. ¿Y cuáles son las acciones que hay que realizar en medicina para eso? Necesitamos dedicarnos a la atención médica, que a veces es lo único que predomina en nuestro universo. Uno va a muchos hospitales y dice, ¿tú qué haces? No, yo nada más atiendo pacientes. Oye, ¿no quisieras dar una clase? No, yo soy médico, yo no doy clases, ¿sí? Yo no soy profesor. Ya no se diga hacer otro tipo de actividades, servicio a la comunidad y estar pensando en la salud global. La atención médica es la aplicación del conocimiento médico-científico a las necesidades del paciente. La educación es la transmisión de ese conocimiento y no es nada más a alumnos de pregrado, de posgrado, de grado o colegas en conocimiento médico continuo, sino principalmente al paciente. Un paciente que no entiende lo que le está pasando, que no somos capaces de educarlo en aquello que le está sucediendo, se va a convertir en un mal paciente y vamos a tener problemas. Nuestra labor educativa empieza por ahí y a veces no la reconocemos. El servicio a la comunidad, de salir de nuestra cajita de cristal de las instituciones médicas y tratar de ver lo que está pasando en la comunidad que nos rodea, pero en la comunidad global también. Hace 2 años, 3 años, no me acuerdo, tuvimos un susto con esto del ébola que se dio en África y que pensábamos que iba a llegar a nuestro país fácilmente. No sucedió, pero estábamos preparados. Todo esto, la atención médica, la educación, el servicio a la comunidad, la salud global, se sustenta en el conocimiento científico que hemos podido generar. Y no nada más generar como conocimiento nuevo, sino validar en nuestra cotidianidad. La investigación es la producción de conocimiento científico nuevo o la validación de aquel que ya tenemos. No estamos satisfechos con los tratamientos que damos. Y al estar insatisfechos,
pues estamos obligados a estarlo modificando a través de cambios que podamos introducir en el proceso de tratamiento de los pacientes, valorando moléculas nuevas, metodologías nuevas de atención, sistemas nuevos de manejo de las distintas enfermedades que vemos, innovando las que ya tenemos, mejorándolas. El simple hecho de hacerlas más baratas, que a veces no nos atañe mucho, pero sí podemos identificar los factores que pueden hacer que los medicamentos, los procesos, cuesten menos. Todo esto se hace en la práctica clínica. Los médicos lo hacemos cotidianamente, de manera inconsciente o consciente. Lo podemos hacer a través de investigación informal. Aquel médico que se preocupa un poco más en un tema específico, o a través de la investigación formal, utilizando metodologías. Estas modificaciones o innovaciones generan nuevas formas de hacer lo que hacemos, y esas nuevas formas se aplican y entran nuevamente en un círculo virtuoso, que yo no lo veo como círculo, sino como espiral, porque cada vuelta no estamos en el mismo lugar, estamos en un nivel probablemente superior al anterior. Y entonces la ciencia, a pesar de todo lo que oímos hace rato con Gustavo, es un proceso de manera muy general, es un proceso de indagación sobre el funcionamiento de la naturaleza, de los seres vivos, del planeta, del universo, etc. Y se tiende a pensar que la ciencia es un corpus de conocimiento, es un conjunto sistematizado de conocimiento. Eso es lo que viene en el diccionario cuando uno trata de definir ciencia. Y no es nada más un corpus de conocimiento, produce un corpus de conocimiento que utilizamos, ¿sí? Pero son una serie de actividades instrumentales, el método que seguimos para poder generar ese corpus de conocimiento. El pensar en un corpus de conocimiento exclusivamente, si lo vemos así, y muchos de mis colegas lo ven así, como algo casi inamovible, pues un ejemplo muy claro es que la Biblia es un corpus de conocimiento. Y si ahí lo dejamos, pues entonces no es distinto al corpus de conocimiento de la medicina. La diferencia es que esto está sujeto a revisión y verificación continua, ¿sí? Y es lo que le da valor epistémico, yo diría que valor ético a el corpus de conocimiento y al método que se usa en medicina. Y esta revisión incluye una responsabilidad que tiene que ver con la rendición de cuentas que tenemos ante la sociedad, lo cual nos da credibilidad y reputación, que nuestro país está sufriendo en la actualidad, por razones distintas a este fenómeno, pero está sufriendo. Charles Peirce decía que la ciencia es un estado incesante de metabolismo y crecimiento. Hace más de 100 años. ¿Sí? Intuía ese dinamismo de la ciencia, que no se da en otros tipos de conocimiento. Y Richard Feynman hablaba más de una filosofía de la ignorancia, en donde establecía que enseñar la duda no debe de ser temida, sino bienvenida y discutida. Y muchas veces la enseñanza se vuelve dogmática. Esto es así porque yo lo digo. Y destruimos en gente desde el kinder, ya se sabe, ¿sí? Esta cuestión que tiene que ver con la libertad
y la sensación natural que se da en los niños de inquirir sobre todo lo que les rodea. La destruimos, la hacemos a un lado, la minimizamos. Algunos se reponen, otros desgraciadamente no. Todo esto lo digo porque no sé cómo ando en tiempo, pero creo que voy bien. Ya se me acabó. 2 puntos. Si la investigación es buena para el sistema médico y sin embargo hay una cantidad de regulaciones que existen, ¿cuál es el mensaje que le mandamos a la sociedad? La sociedad está viendo, hay tantas leyes, reglamentos, todo. Regulemos la investigación científica en la medicina. ¿Cuál es el mensaje final que le mandamos? Que esto de la investigación en medicina debe ser algo malo, terrible. Es más, prohibámosla mejor para que no haya investigación y no caer en algún error. ¿Sí? Vean el absurdo que a mí me parece. Yo no estoy en contra de que haya regulaciones que determinen cómo hacemos la investigación. Tenemos que seguir una serie de reglas que deben de ser reguladas ante la ley y que deben de responder a normas éticas que todos conocemos. Sin embargo, el mensaje que le damos a la sociedad es de que la investigación es mala. Empiezan a pensar en Frankenstein. Entonces, y suceden cosas absurdas como esto. Da más miedo estar cerca de un investigador que de un asesino. ¿Sí? Me voy a saltar esto porque el proceso de toma de decisiones en medicina está influenciada por muchas cosas que tienen que ver con nuestra forma de ser, con el desarrollo de nuestro cerebro y los memes que traemos impuestos desde que nacemos. ¿Sí? Somos primordialmente seres emocionales. Respondemos más a las emociones que a la racionalidad. Y tenemos sesgos naturales. Los médicos tenemos sesgos naturales. El razonamiento clínico es un razonamiento probabilístico y no sabemos de cálculo probabilístico. Tenemos que aprenderlo. Se enseña, pero a veces nos cuesta mucho trabajo. Quiero finalizar con una última cosa. Picasso pone muy claro la diferencia entre la ciencia y lo que no es ciencia. Sin embargo, todo es atención médica. El cuadro debe verse completo y sin embargo lo vemos así, partido a la mitad. Hay un área que se dedica a la enfermedad entendida como algo que tiene una etiología, una fisiopatología muy clara, cambios anatomopatológicos, histológicos, tiene un tratamiento, una respuesta farmacológica clara, un comportamiento epidemiológico que se conoce. Lo podemos catalogar, el padecimiento es lo que está sufriendo el paciente. Y a ese no nos metemos porque es subjetivo. Sin embargo, nos enseñan esta parte y no aprendemos esta parte. Aquí es donde todos los manejos alternativos a la medicina nos ganan la partida, porque atienden más el padecimiento, aunque hagan poco por la enfermedad. ¿Sí? Los médicos debemos atender todo. No podemos partirnos a la mitad, y es lo que se ha ido desarrollando en esto de la medicina científica. ¿Sí? Existen existen problemas que tienen enfermedad y tienen padecimiento. La influenza, todos hemos tenido, sabemos lo que se siente y sabemos qué la causa, cómo se hace, etc.
Hay enfermedades que no tienen padecimiento. Un cáncer pulmonar estadio 1A no tiene padecimiento. La hipertensión arterial no tiene padecimiento. Le dicen así, el asesino silencioso. ¿Sí? Si no la buscamos, no lo vamos a encontrar, pero sabemos qué hacer del lado de la enfermedad. El problema que tenemos los médicos son aquellas situaciones donde hay padecimiento y no encontramos enfermedad. Eso nos empuja al abismo, nos hace sentir incapaces. Quiero terminar con, bueno, el consentimiento informado se da a través de la conversación, más comunicación, y finalmente todo esto debe de estar sustentado en una ética en donde la empatía, la veracidad, la reflexión, la profesión, la confianza que logremos generar con el paciente sea adecuado. No me voy a meter en todo lo que el fenómeno que se está dando actualmente, solo vean lo que la falta de conocimiento está produciendo en el mundo en cuanto a enfermedades que antes se estaban controlando y ahora se están descontrolando. Y finalmente, tenemos que aprender a desacreditar y desmentir ese tipo de actitudes, ¿sí? Y hay técnicas para hacerlo, que están publicadas. Voy a leer algo que seguramente Ruy conoce y que dijo alguien que no fue médico, que fue un gran literato de nuestro país. Yo no necesito que mi médico ideal sea infalible, aparte de las condiciones de general aptitud y aún simpatía, yo sin esto no ando. Solo pido de él dos cosas: que sea, además de un médico, un sabio, o sea, que se acompañe en él un estudioso desinteresado, de un lector asiduo que no duerme tranquilo si no ha despojado antes todos los catálogos de novedades, de un poeta del pensamiento capaz de pasarse un día entero de buen humor cuando ha encontrado una expresión feliz para bautizar un síntoma. Que se resigne a trabajar conmigo y a explicarme. Finalmente, el médico que no cuente con mi inteligencia está vencido de antemano. El binomio paciente-médico es primordial en la medicina. Estamos sufriendo ahorita embates que están afectando nuestro sistema de salud en la actualidad. Nuestro principal aliado en esto es el paciente y tenemos que aprender a decirlo. Hace poco, Ruy, el año pasado, se inauguró la Cátedra de Excelencia Ruy en la Universidad de Veracruz y ahí dijo, lo que más disfruto es hacer investigación, porque se trata de meterle las manos a la realidad y ver cómo es. Se trata de explicar cómo es la realidad y no inventarla, no basarme en creencias, supersticiones, mitos o revelaciones, sino en hechos. ¿Esta es la ética médica nueva o apenas nos estamos dando cuenta de qué es la que debe de ser? ¿Sí? Estudio, transmisión de conocimiento, producción de conocimiento, defender el método clínico científico. Y si me disculpan el tiempo, tenemos un deber ético de ver la ciencia como un modo de reflexionar sobre el ser humano, la naturaleza y el universo. Galileo defendía sus ideas hasta cierto punto. Cuando vio amenazada su vida, dijo, pues ya ahí muere, está bien, sí, el sol le da vuelta a la tierra, no hay problema. Y de ahí su famoso dicho que dicen que no dijo, de sin embargo se mueve. Hace unos años apareció un dedo que había desaparecido cuando el cuerpo de Galileo fue trasladado de donde había sido enterrado
al Museo de Florencia, ¿sí? Y desapareció una vértebra y un dedo, y de repente apareció la vértebra, otro pedacito por ahí, pero apareció hace 10 años, más o menos, y fue noticia, y fue el dedo medio de la mano. Y me pareció irónico que la postura, si bien Galileo dijo, no hay problema si el Sol le da vuelta a la Tierra, y sin embargo, la realidad es la realidad, así es, a pesar de lo que uno cree, y al que no quiera seguir los principios de Galileo y de Ruy Pérez Tamayo, que vean el dedo medio de Galileo, por favor. Muchas gracias. Perdón, Pati, por tiendo a comer más de lo que debo. Eso incluye el tiempo de las... Muchas gracias. Trataremos de reducirlo porque si no la comida se enfría. Una muy buena razón para hacer bioética es para hablar con otros bioeticistas. El diálogo crítico establecido con los miembros del Colegio de Bioética en congresos, con revisores de revistas científicas o estar aquí dirigiéndome a ustedes es profundamente enriquecedor. Agradezco al Colegio de Bioética la oportunidad de dirigir unas palabras al doctor Ruy Pérez Tamayo en este significativo homenaje. He centrado este relato en un hermoso cuento escrito e ilustrado por el doctor Ruy Pérez Tamayo y publicado por primera vez en 1974. Confieso que me he tomado algunas libertades, seguramente más de las que debiera, al entremezclar personajes ficticios y reales en una historia que puede ser contada de múltiples formas, y esta es mi forma de decirla. Hace mucho tiempo, en una ciudad antigua y lejana, vivía un viejo alquimista. Era un hombre pequeño, flaco, encorvado, con la barba y el pelo que le quedaban blancos, y siempre andaba vestido con la misma bata larga y el gorro puntiagudo que usan todos los sabios. El viejo alquimista llenaba todos sus días y parte de sus noches con 3 ocupaciones. Trabajaba en su laboratorio, dictaba una cátedra en el antiguo Colegio Real y daba largos paseos solitarios por los bosques vecinos a la ciudad. En las noches, el viejo alquimista se sentaba frente a su chimenea prendida y leía gruesos volúmenes escritos en idiomas extraños, o simplemente miraba con ojos entrecerrados la danza interminable de las llamas. Entonces se sentía un feliz viejo alquimista. Recordaba que cuando hizo su primer experimento y obtuvo un resultado, decidió que eso era lo que quería hacer toda su vida. Como todos los otros sabios de la época, el viejo alquimista también se dedicaba a la búsqueda de la piedra filosofal. Según Arnaldo de Villanova, existe en la naturaleza una cierta materia pura que al descubrirla y perfeccionarla por medio de arte convierte a sí misma y en proporción a todos los cuerpos imperfectos que toca. Dicho de una manera un poco más sencilla y como viene en Wikipedia, la piedra filosofal es una sustancia legendaria capaz de convertir los metales bases como el plomo en oro o en plata. También se creía que era un elixir de la vida, útil para el rejuvenecimiento, posiblemente para lograr la inmortalidad y tal vez para curar ciertas enfermedades. Nuestro viejo alquimista trabajaba arduamente en obtener la piedra filosofal. Él pensaba que si la encontraba, lograría, por ejemplo, revertir el proceso de cicatrización que se observa en el hígado de las personas con cirrosis.
pero como esto requería conocer primero cómo funcionaba la colágena, dedicó muchos años y una gran parte de sus experimentos a estudiar su metabolismo. En su libro En busca de la metamorfosis resume el resultado de todas estas investigaciones. Otra de sus grandes obras, que concentra la contribución médico-filosófica más importante de nuestro viejo alquimista, es su libro sobre el concepto de enfermedad, en el que analiza la forma en que el hombre antiguo y contemporáneo han entendido la enfermedad y por lo tanto han tratado de enfrentarla. El viejo alquimista dedicó mucho tiempo a leer, observar, pensar, leer, escribir sobre las enfermedades y sobre los mecanismos que las producen. En su extraordinario libro sobre 3 variaciones de la muerte, describe a la patología de una manera realista y poética a la vez. La patología es una oportunidad, un teatro donde se representan obras grotescas pero todavía vivas, reveladoramente vivas. Una tribuna donde la vida dice, también puedo hacer esto y esto más. La piedra filosofal era una sustancia tan maravillosa que era perseguida con paciencia en la mayoría de los laboratorios de aquel tiempo. En las ciudades ricas, los laboratorios de los alquimistas recibían grandes sumas de dinero y contaban con numerosos aprendices y muchos aparatos. Los sabios de estas ciudades se hacían ricos e influyentes, viajaban a todas partes y con frecuencia se sentaban a la mesa real, entre princesitas y oidores vestidos de rojo, y comían tanto que casi todos eran gordos. El prestigio de los alquimistas gordos era muy grande. Algunos aprendices con el tiempo se transformaban en alquimistas gordos y se incorporaban a la comunidad que disfrutaba de tantos privilegios y de tantos bienes. ¿Y nuestro viejo alquimista? La ciudad donde vivía era pobre y su laboratorio estaba destartalado y oscuro. El viejo alquimista había sido aprendiz de un alquimista gordo en su propia ciudad, a quien consideraba como un mago. Daba unas clases maravillosas, siempre tenía el salón lleno y él quería ser como su maestro. Años después, el viejo alquimista fue aprendiz de un alquimista gordo en otra ciudad, una ciudad de las más ricas. Con él compartió caminatas y seguramente largas conversaciones, a pesar de que más tarde diría que era muy difícil conversar con él, pero muy fácil aprender de él. Al regresar a su ciudad natal, el príncipe le había ordenado continuar la búsqueda de la piedra filosofal en su torre, y desde entonces estaba ahí. El laboratorio del viejo alquimista empezó a cobrar fama, y a pesar de que, como ya he descrito, estaba destartalado y oscuro, muchos aprendices llegaron ahí. Eran aprendices muy capaces que después se fueron como sabios gordos a sus propios laboratorios. Pasaron por ahí Marcos Rothkin, Carlos Larralde, Käthe Wilms, Roberto Kretschmer, Ceci Ridaura, Patti Alonso, Mauricio Hernández, Joaquín Carrillo, Felipe Vadillo, Ani Pardo, Moisés Selman, Eliezer Masliá, Miguel Reyes y muchos, muchos más. Era una larga lista de jóvenes aprendices que luego siguieron su propio camino. El viejo alquimista los quiso mucho, pero tuvo uno en especial que había querido como un hijo. Ese se fue a otra ciudad y ahora su antiguo aprendiz, que era el alquimista joven, era un sabio completo. Con él pasaba horas hablando sobre ciencia, investigación y muchas cosas más. El éxito, decía el viejo alquimista, es alcanzar lo que se desea, es hacer realidad nuestras ilusiones. Para mí no consiste en hallar la piedra filosofal, sino en hallar la verdad. Un día en el verano el viejo alquimista salió a pasear al bosque y se encontró con la princesa Isabela, que mostraba una mirada triste. Yo quisiera pedirle una cosa, viejo alquimista. Necesito algo que me alivie la pena de amor. El amor no se estudia, princesita.
El amor se vive, contestó el viejo alquimista. Hay muchas cosas que las 3 ciencias no estudian y resultaría absurdo utilizar el método en campos donde no tiene aplicación. En cambio, la única solución para el amor, princesita, es el amor. Se despidió de ella y siguió su camino de regreso a casa. Por ahí se topó con Ricardo el Trovador, un hombre bueno que tocaba el laúd con increíble dulzura. ¿Tú qué sabes tanto, viejo alquimista? Explícame una cosa. ¿Por qué los hombres dejan de ser niños? Cuando me pregunto qué hago yo en este mundo, mi respuesta es inmediata y alegre: cantar. ¿Y tú, viejo alquimista?, preguntó Ricardo el Trovador, con una sonrisa. ¿Qué haces en este mundo? ¿Yo? Bueno, cuando era joven como tú eres ahora y empezaba a trabajar de aprendiz, tuve la oportunidad de ver de cerca el juego de la política del poder y acepté entrar. La ambición creció dentro de mí como un cáncer y me olvidé de mi laboratorio, de mis libros y de mi astrolabio y me volví un hombre triste, prisionero de mis ambiciones. Cuando me di cuenta, decidí regresar a mi laboratorio convencido de que mi sitio era ese y mi función en la vida era ser un alquimista. Yo no podía ofrecerles a los hombres alegría y belleza, pero tenía la posibilidad de entregarles algo tan valioso y tan importante como es el conocimiento. Pasaron los años y el viejo alquimista siguió su vida siempre trabajando en su laboratorio durante el día y escuchando música frente a su chimenea en la noche. Seguía estudiando sobre el arte alquímico, la sagrada cábala y la tercera ciencia. Una de las actividades que más disfrutaba era escribir sobre muchas cosas, pero también sobre ética médica y bioética. Publicó muchos libros, pero tal vez uno de los libros, a mi parecer, más valiosos escritos por este viejo alquimista es su Ética médica laica. Si ustedes no han leído esta obra, se están perdiendo de una contribución fundamental a la medicina. En ella se separan los preceptos de la ética que incumben estrictamente al médico. Se demuelen los aspectos mitológicos del juramento hipocrático, tan popular entre los que gustan de hablar de ética y medicina, y se mantiene un análisis crítico sin contaminaciones de carácter religioso. Otro libro, singular no solo por su título, sino por su estructura, es el Diccionario Incompleto de Bioética, elaborado por 2 mentes geniales, Arnoldo Kraus y Rui Pérez Tamayo. En este libro, en lugar de definirse palabras, se define el origen y significado actual de conceptos. Además, se abre el diálogo con el lector a través de preguntas que retan e invitan a reflexionar. Por ejemplo, al final de la disertación sobre la palabra ética, termina diciendo: la ética incluye la moral, aunque en muchos aspectos la confronta. Podría decirse que el individuo ético cuestiona y el moral obedece. Muchos eticistas no distinguen entre moral y ética. ¿Ustedes qué piensan? Realmente este Diccionario Incompleto de Bioética es un libro de cabecera, de consulta rápida y de reflexión profunda. Debo decirles que nuestro viejo alquimista era un lector voraz, tenía muchos libros, en parte porque algunos de sus aprendices, ahora sabios gordos, le enviaban volúmenes de tierras lejanísimas. Esta es una carta enviado a uno de sus aprendices y ahora alquimista gordísimo, el doctor Miguel Reyes Mújica, a quien agradezco que me haya prestado parte de su material. Ahí le expresa su necesidad incontenible de tener más libros y le dice: mi ignorancia crece prodigiosamente y cada día es más lo que ignoro de todo lo que debería y me gustaría saber. ¿Se puede morir de ignorancia? Imagínate un protocolo de autopsia que dice: enfermedad principal, ignorancia grado 3. Causa inmediata de la muerte, insuficiencia bibliográfica aguda. Padecimientos concomitantes todos. Conclusión y recomendaciones:
Este paciente no hubiera muerto si sus necesidades bibliográficas hubieran sido atendidas con oportunidad por sus amigos. Nuestro viejo alquimista sigue trabajando, metido en montañas de libros, pensando, escribiendo y disfrutando de la música. Tal vez Ruy Pérez Tamayo es otro de los grandes alquimistas que no encuentre la piedra filosofal, pero en el camino ha dejado plasmados en cientos de publicaciones una montaña de oro de conocimiento y de pensamientos científicos y éticos que han servido y servirán para que los aprendices sigamos buscando nuestra propia piedra filosofal. Larga vida a nuestro querido maestro Ruy Pérez Tamayo. Gracias. Y como se trataban de 10 razones para hacer bioética, hemos reservado la 10ª razón, que probablemente sea la primera para el originador de esta ceremonia. Buenas tardes. Yo les voy a hablar a ustedes de la 10ª razón para hacer bioética. Como creo que todos ustedes saben, el título de mi librito, 10 razones para ser científico, no es mío. Lo acepté cuando recibí la invitación para dar una conferencia en una escuela secundaria, porque me pareció que podía muy bien armar la plática usando esa estructura. Al final de ese librito, ya que ya mencioné, escribí un epílogo que en parte dice lo siguiente: empecé a vivir y a escribir este libro hace ya muchos años. En sus páginas he contado algunos episodios personales de mi formación como investigador científico. He intentado resumir en solo 10 las muchas razones por las que pienso que la ciencia no solo es un campo muy atractivo para trabajar, sino toda una filosofía muy positiva de la vida. El epílogo sigue y termino diciendo lo siguiente: cuando yo era joven, me hubiera gustado leer un libro como este, escrito por alguien con experiencia, satisfecho con su vida, feliz de que le haya deparado las circunstancias que le permitieron hacer siempre lo que le gusta y que además le pagaran por hacerlo. Ahora he escogido como título de estas palabras que ya van a terminar y que son mi manera de dar las gracias por este homenaje, la 10ª razón para hacer bioética, porque esta 10ª razón son ustedes, mis amigos y colegas aquí presentes, algunos otros ausentes, que nos reunimos periódicamente con el interés de hacer bioética. Mi 10ª razón para ser científico era para no envejecer. Con su amistad, su compromiso social y su dedicación a la bioética, ustedes también logran mantenerme joven y entusiasta. Muchas gracias
y sigan ustedes adelante. Les deseo muy buena suerte.